Hola, buen día. Mi nombre es Anmari Suárez, soy estudiante de Contabilidad Computarizada y hoy les haré un breve resumen sobre la presentación de mi tesis, el cual tiene por título Análisis de los ajustes por inflación fiscal en la ciudad de Guayana, Estado Bolívar. Actualmente, las organizaciones se encuentran en una constante búsqueda de la excelencia administrativa. Todo esto implica una serie de sucesos que se encuentran interrelacionados, dirigidos hacia un objetivo común. Cada una de las actividades planificadas en una organización deben realizarse bajo los más estrictos parámetros de calidad, dirigidos a satisfacer las exigencias impuestas por la gerencia. En este sentido, resulta oportuno evaluar el proceso contable descrito en una organización. Iniciamos con el planteamiento del problema. En la actualidad, en un mundo globalizado donde la economía en los países funciona en forma progresiva, adaptada a la evolución del desarrollo productivo que presenta cada nación, se deben considerar factores que son elementales dentro de las características que presenta cada economía. A los efectos de estos podemos observar la variación financiera que presentan los países de bajo nivel productivo. En la República Bolivariana de Venezuela, uno de los países que posee grandes riquezas en cuanto a sus recursos naturales se refiere, el principal factor que desequilibra la economía es la inflación, como un fenómeno que afecta la estabilidad económica, debido a que este efecto distorsiona el poder adquisitivo y en consecuencia un constante cambio en el nivel general de precios, lo que a su vez se traduce como una devaluación de la moneda nacional al compararse con otras de mayor valor en el mercado internacional. Las organizaciones tienen que adaptar sus estados financieros a un proceso de ajuste por inflación como consecuencia de las variaciones que presentan al final de cada periodo económico. Todo esto sometido a los cambios que se ven reflejados en las partidas que lo integran, donde la situación financiera plasmada en los estados financieros no muestra lo realmente acontecido. Todo esto durante el ejercicio económico. En este sentido, se deben de adaptar las partidas sometidas a este efecto por los cambios que no han sido considerados en su registro. El propósito del ajuste por inflación fiscal es el de actualizar a valores corrientes las cifras de activos y pasivos no monetarios, así como el patrimonio fiscal contenidas en la contabilidad a costo histórico. El objetivo de la investigación, hablando en la parte general, sería describir el procedimiento necesario para la elaboración del ajuste por inflación fiscal de las empresas del escritorio contable MIJ, Compañía Anónima. Cuanto a los específicos, determinar cuáles son los datos necesarios que se toman en consideración para la elaboración del ajuste por inflación fiscal. Identificar de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta cuáles son las partidas a las cuales es necesario realizarse el ajuste por inflación fiscal. Determinar de acuerdo a la ley y el reglamento del Instituto del ISLR cuáles son los formatos necesarios para vaciar la información para realizar el ajuste por inflación fiscal. Definir el procedimiento que han de realizarse para hacer el ajuste por inflación fiscal. Y en cuanto a la justificación de la investigación, esta investigación tiene como base la descripción del procedimiento para la elaboración del ajuste por inflación fiscal de los estados financieros de las empresas a quienes se les ha realizado dicho proceso, ya que existe la necesidad de que el personal que allí elabora pueda de una manera rápida y sencilla elaborar los trabajos de ajuste por inflación fiscal de las empresas. Hablando un poco acerca del marco teórico, las bases teóricas, hablamos de la inflación, que según los efectos que genera, se le define como el alza desmedida del nivel general de los precios de bienes y servicios. Algunos tipos de inflación sería la inflación moderada, que se refiere al incremento de forma lenta de los precios. Tenemos la inflación galopante, que describe cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Tenemos la hiperinflación, que es una inflación anormal en exceso que se puede alcanzar hasta el 1000% anual. Las causas de la inflación. Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación. De hecho, parece que existen diversos tipos de procesos económicos diferentes que producen inflación. Y esa es una de las causas por las cuales existen diversas explicaciones. Cada explicación trata de dar cuenta de un proceso generador de inflación diferente,
aunque no existe una teoría unificada que integre todos los procesos. Hablando un poco acerca de la devaluación, a la devaluación se le define como la disminución del poder adquisitivo de la moneda con referencia a otra moneda. El ISLR y la contabilidad, los contribuyentes deberán llevar una contabilidad fiscal distinta a la contabilidad financiera, siendo el efecto fiscal exclusivamente para determinar la renta neta o pérdida fiscal. Cuanto al ajuste por inflación, este sería el procedimiento utilizado para reflejar en la contabilidad los efectos en la pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Lo que interesa corregir al realizar un ajuste por inflación es el poder adquisitivo de compra general del dinero y no el efecto del cambio de precios de un bien específico. En cuanto al ajuste por inflación fiscal, el ajuste por inflación promulgado en el año 1991 debe llevarse a cabo en 2 etapas. Al primer año se le denomina ajuste inicial por inflación y al segundo ajuste regular. En cuanto a los efectos de la inflación sobre la base del cálculo del ISLR o de la ley del impuesto sobre la renta, la inflación deforma la definición de la renta utilizada a efectos fiscales, haciéndola inconsistente con una definición económica correcta. Esta situación se debe a que la contabilidad se expresa en datos históricos. Si los precios no varían nunca, los datos históricos proporcionarían una información exacta para la preparación de los balances y cuentas del resultado de los sujetos pasivos. Sin embargo, cuando los precios varían y particularmente en un escenario inflacionario, se distorsionan los resultados de los estados financieros y esto afectará la medición de la base del cálculo del tributo, determinado un efecto como distorsionante en la medida de los ingresos. En cuanto a las bases legales de los ajustes por inflación, encontramos la parte en el capítulo 1 del ajuste por inflación. Una vez practicada la actualización inicial de los activos y pasivos no monetarios, el balance general actualizado servirá como punto inicial de referencia al sistema de reajuste regulado por inflación previsto. Todo esto en el capítulo número 2 del título de dicha ley. Los contribuyentes que cierren su ejercicio después del 31 de diciembre de 1992 y estén sujetos al sistema de ajuste por inflación, realizarán el ajuste inicial a que se contrae este artículo el día de cierre de ese ejercicio. El parágrafo primero. Los contribuyentes que habitualmente realicen actividades empresariales no mercantiles y llevan libros de contabilidad podrán acogerse al sistema de ajuste por inflación en las mismas condiciones. Todo esto establecido para los obligados a someterse al mismo. Una vez que el contribuyente se haya acogido al sistema integral de ajuste a que se contrae este título, no podrá sustraerse de él, cualquiera que sea su actividad empresarial. Hablando del parágrafo segundo, se consideran como activos y pasivos no monetarios aquellas partidas del balance general histórico del contribuyente que, por su naturaleza o características, son susceptibles de protegerse de la inflación, tales como los inventarios, mercancías en tránsitos, activos fijos, edificios, terrenos, maquinarias, mobiliario, equipo, construcciones en proceso, inversiones permanentes, inversiones convertibles en acciones, cargos y créditos financieros. Los créditos, las cláusulas en la moneda extranjera y los intereses cobrados o pagados por anticipado o registrados como cargos o créditos diferidos se considerarán activos y pasivos monetarios. En cuanto al parágrafo tercero, a los solo efectos de esta ley, la actualización inicial de activos y pasivos no monetarios traerá como consecuencia un débito a las respectivas cuentas del activo y un crédito a las correspondientes cuentas del pasivo, y el neto se registrará en una cuenta dentro del patrimonio del contribuyente que se denominará actualización del patrimonio. Y tenemos el parágrafo cuarto, en donde deberán excluirse los activos no monetarios las capitalizaciones en las cuentas de activos no monetarios por efecto de las devaluaciones de la moneda y cualesquiera revalorizaciones de activos no monetarios no autorizados por dicha ley, que sería la ley del impuesto sobre la renta. Gracias.